También la doctora Ada Luceli Cámara Vallejos, magistrada en retiro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Yucatán. Un aplauso, de favor. El maestro Leonardo Riveros Fragoso, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México. A fin de dar inicio con esta ceremonia, me es grato ceder el uso de la palabra al doctor Rubén Gallardo Zúñiga, quien habrá de moderar la presentación de esta obra. Gracias. Antes de iniciar con algunas reflexiones, quiero me ayuden con un aplauso muy cariñoso a la señora Carmelita, esposa del doctor Sergio García Ramírez, quien hoy nos acompaña en la presentación de esta obra. Por favor. Hablar del doctor Sergio García Ramírez es hablar de un mexicano de excepción. El doctor García Ramírez, donde estuvo, siempre impulsó proyectos, lo mismo en materia penal, en materia de derechos humanos. Recordemos que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, pero con motivo de la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, fue designado como magistrado al Pleno del Tribunal Superior Agrario y desde luego fue electo por sus pares como el primer presidente de este órgano jurisdiccional. En una etapa nueva, en una etapa novedosa, donde estábamos frente a una nueva cultura y una nueva institucionalidad agraria, porque la fracción 19ª del artículo 27 contemplaba desde el origen mismo de la iniciativa de reformas del presidente la creación de tribunales agrarios. Pero, y lo hemos dicho en algún otro momento, Efraín Zúñiga Galeana, diputado federal por el estado de Guerrero, decía en la máxima tribuna de la nación que si se iban a crear tribunales agrarios, habría que crear un organismo de procuración de justicia que fuera de la mano con los hombres y mujeres del campo. El Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, quiero platicarles de manera muy breve, muy sucinta, cómo es que tuvimos el primer encuentro con el doctor García Ramírez en el ámbito académico. Recuerdo hace algunos años que llamé en número de veces a la oficina del señor magistrado presidente y no lograba hablar yo con él. Quizá en la última dije, bueno, si en esta no, pues ya no insisto. Y en ese momento me dice su secretaria, maestro, yo profesor de la facultad de la ENEP Acatlán, hoy Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Me dice, maestro, le comunico con el doctor García Ramírez. Y yo quiero decirles, hace 30 años, evidentemente yo tenía 30 años menos, y dije, bueno, ¿y ahora qué le digo? Y bueno, pues lo invité a que nos acompañara en la ENEP Acatlán para que nos inaugurara un encuentro interuniversitario del derecho agrario en México, que es el antecedente inmediato del actual Congreso Nacional de Derecho Agrario. Se presentó el presidium, se le ofreció el uso de la palabra al doctor García Ramírez. Llegando al podium, como ahora estoy frente a ustedes, de su bolsa izquierda del saco,
olvidé traer un par de hojas, pero el doctor sacó un par de hojas y dijo: quiero pedirles, amigos universitarios, que me permitan hacer algunas reflexiones y no solamente llevar a cabo el tradicional protocolo de inaugurar un evento académico. Y entonces el doctor empezó a platicar de la materia agraria, y los que estábamos en ese auditorio Miguel de la Torre Carbó, allá en mi alma mater, volteábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿que el doctor no era penalista? Bueno, era penalista, pero ahora el doctor García Ramírez ya estaba en el sector agrario y fue un hombre que entendió el problema del campo y que se ocupó de él. Esta es la figura, esta es la estatura del doctor Sergio García Ramírez. Y en ese uso de la palabra solamente habló 48 minutos. Una vez que platicó de todo esto, de lo que era la nueva institución, los tribunales, el procedimiento agrario, ahora pido su anuencia, dijo el doctor, y voy a proceder a inaugurar. Y entonces, bueno, pues nos dio muchísimo gusto este encuentro con el doctor. Esto le permitió al amigo de ustedes, Rubén Gallardo Zúñiga, un acercamiento en el orden académico con el doctor Sergio García Ramírez. Y les decía hace unos minutos que yo tuve la fortuna, quizá Carmelita, usted lo recuerda, allá en Acámbaro, Guanajuato, donde coincidimos, porque el doctor, como miembro de la Corresponsalía de Cultura, me invitó mi amigo, presidente de la Corresponsalía de Acámbaro, Guanajuato, y me dijo: Rubén, viene el doctor García Ramírez. Yo era depositario del reconocimiento que se le había otorgado en la época de pandemia, y en ese momento acudí yo a esa conferencia del doctor García Ramírez, conferencia magistral, y le hice entrega de este reconocimiento. Pues por todo esto, queridos amigos, el Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, ante la inesperada partida del doctor García Ramírez el 10 de enero del año anterior, por cierto, déjenme decirles que cuando él nos inauguró aquel evento que les platiqué hace unos minutos, el Encuentro Interuniversitario del Derecho Agrario en México, fue el 9 de enero de 1995, solo hace 30 años. Y la obra que hoy se presenta, en voz de la magistrada Carmen Laura López Almaraz, del doctor Isaías Rivera Rodríguez, de la doctora Ada Luceli Cámara Vallejos y de Leonardo Riveros Fragoso, en esa obra que ustedes podrán ver por ahí en alguno de los pasillos de este histórico recinto, abrimos precisamente con esa conferencia magistral del doctor Sergio García Ramírez. Vamos pues a proceder a ceder el uso de la palabra a cada uno de nuestros invitados para que nos hagan favor de platicar de algunos de los artículos que fueron encomendados a ellos y que reconocemos el esfuerzo, el trabajo, y esta obra se constituye por 19 artículos, como lo hemos dicho, 4 colegas, amigos nuestros de Argentina, y desde luego un juez agrario también de Costa Rica, y el resto de los artículos, y no por ello menos importante, de algunos amigos que se encuentran entre nosotros, que son coautores de esta extraordinaria obra intitulada Los nuevos escenarios del derecho agrario. Muchas gracias. Antes de ceder el uso de la palabra para hacer la presentación de este libro, me gustaría presentar al magistrado Alberto Pérez Gasca, numerario al Pleno del Tribunal Superior Agrario. Un aplauso, de favor.
Tienen el uso de la palabra, magistrados. Como culminación de este evento académico, vamos a presentar la obra Los nuevos escenarios del derecho agrario en memoria y como un homenaje al doctor Sergio García Ramírez, quien se destacó en las diversas tareas y responsabilidades a él encomendadas. El doctor García Ramírez ha sido un hombre forjador de diversas generaciones de licenciados, maestros y doctores en Derecho. Investigador incansable y servidor público de amplia trayectoria. Por cierto, entre otras responsabilidades podemos destacar que fue el presidente fundador de los tribunales agrarios, como lo señalábamos hace un momento. No omito expresar a ustedes que hace algunos meses platiqué con Carmelita, su esposa, y le dije que en el marco del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México teníamos la intención, el interés de impulsar una obra colectiva, que si ella estaba de acuerdo. Yo le agradezco, Carmelita, porque obtuve como respuesta sí, y dígame usted qué se ocupa. Y lo que nosotros necesitábamos es que Carmelita estuviera de acuerdo. Y esto es lo que hoy estamos ofreciendo, presentando a todos ustedes. Muchas gracias. En esta ocasión nos acompañan como comentaristas en la presentación de esta obra la magistrada Carmen Laura López Almaraz, quien trabajara con el doctor García Ramírez allá en los albores de la nueva institucionalidad agraria en el Tribunal Superior Agrario, después de haber pasado por algunas dependencias y momentos dentro del sector. El doctor Isaías Rivera Rodríguez, quien fuera procurador agrario, la doctora Daluceli Cámara Vallejos, magistrada en retiro del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Yucatán, y el maestro Leonardo Riveros Fragoso. He platicado con nuestros amigos y me voy a permitir, en primer término, solicitar a la magistrada Carmen Laura López Almaraz nos haga favor de compartir algunos de los, como usted disponga, magistrada, con mucho gusto, algunos de los artículos que les ha tocado, que le han tocado atender. Adelante, magistrada, por favor. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto a todos los integrantes del Presidium, agradeciéndoles estar con nosotros en este acompañamiento, y también a todas y todos ustedes que nos acompañan en las redes y en el canal del Congreso. Además de ser un privilegio para mí que el doctor Gallardo me participara en los comentarios de esta obra, quiero yo felicitarle por tener esa responsabilidad propia y el deseo de permanecer este Congreso durante 27 años nacional y hacerlo internacional para que otros compañeros, magistradas y magistrados de otros países compartieran con nosotros nuestro derecho agrario. Gracias infinitas, doctor Gallardo, por permanecer siempre vivo este Congreso. Decía yo que además de este privilegio, me siento muy emocionada verdaderamente, porque además de compartir esta pasión por el derecho agrario con el doctor García Ramírez, se me ha permitido comentar varios artículos que en la obra póstuma al doctor García Ramírez se ha elaborado con una gran responsabilidad de investigación por parte de quienes han participado, a quienes doy mi amplio reconocimiento, porque encontramos en ellos investigación, capacitación, responsabilidad, conocimiento y cuidado en la articulación de todos para lograr esta obra que no es más que la herencia de la enseñanza
del doctor García Ramírez. El primer artículo que me ha tocado comentar se refiere a comentarios póstumo en honor al doctor Sergio García Ramírez, que no podía faltar en esta obra, y que hace el doctor Marcos Daniel Silva Maldonado. Inicio con el comentario póstumo que en honor a este gran hombre, Sergio García Ramírez, realiza el doctor Marcos Daniel Silva Maldonado. Y cito al actor diciendo que quien se refiere a él como el erudito barbado, quien con su policromía epistemológica nos deja gratas enseñanzas y recuerdos a los que lo conocimos, por lo menos en la academia, en disertaciones y eventos que, abarrotados los auditorios donde él se presentaba, se concretaba a la prosapia y sapiencia jurista con propuestas amplias del conocimiento para el desarrollo del derecho agrario. También hemos conocido su obra en la materia electoral, en el derecho penitenciario, quienes desde la escuela abrevamos sus experiencias y comentarios, y trascendental, como lo hemos sabido, por todos dicho aquí en este Congreso, en el derecho internacional, con sus propuestas en materia de derechos humanos, de lo que dan cuenta diversos investigadores académicos, como señala el autor, servidores públicos, así como quienes compartimos con él esta pasión por el derecho agrario. Señala el autor que el doctor García Ramírez se destacó no solo como sobresaliente académico y férreo defensor de la autonomía universitaria, sino además como un gran investigador en diversas ramas del derecho, además de ser autor de numerosos libros que todos conocemos y artículos especializados en justicia penal, criminología, derechos humanos y derecho agrario. Ocupó diversos cargos públicos, como todos lo sabemos, entre los cuales destaca el autor. Ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde sobresalió en el reconocimiento y tutela de derechos humanos en la pluralidad y diversidad de la sociedad democrática, poniendo ese énfasis que solo él sabía en los deberes del Estado garante de los derechos fundamentales del hombre. Señala también el autor que en 1992, con la promulgación de la Ley Agraria, fue elegido magistrado del Tribunal Superior Agrario y electo presidente del mismo, en donde se destacó dando impulso al nuevo sistema jurídico en la vida agraria nacional, al fin de cumplir los postulados de la reforma incipiente del artículo 27 constitucional, dando certeza y seguridad jurídica a los actores sociales reconocidos en dicha reforma. Y tal como lo señala el autor, dedicó su tiempo al desarrollo del conocimiento fecundo para un mejor futuro, no solo de estos personajes del derecho social, sino del ser humano en general. En este Estado de Derecho, en donde se construyeron puentes axiológicos tendidos por el mismo doctor, ubicándose sobre todo en la historia mexicana y en sus personajes. Cito, donde ideología y realidad se balancearon a través de sus aportes teóricos. En relación con la materia agraria concretamente, señala el autor, tuvo una prolífica aportación en diversos temas, como lo son sus obras La justicia agraria, Elementos de derecho procesal agrario y diversos artículos que todos conocimos en cada temática del proceso del juicio agrario, a través de los cuales se propuso restablecer la justicia a través de su investigación profunda, con una visión de la injusticia histórica
que él reconocía sufrieron los campesinos de México, los actores sociales, y así él logró un anclaje de toda esta historia, de todas estas trayectorias con la justicia para hacer una propuesta reformista a las diversas teorías que históricamente se dieron sobre la justicia agraria. Todo ello lo podemos advertir tan solo con la lectura de parte de sus libros, de sus prólogos, donde dicta su compromiso ante la justicia agraria hasta el último concepto que podemos leer en sus artículos y libros, de donde apreciamos su propuesta clara de una justicia conmutativa y distributiva, de la justicia social dictada por los tribunales a través de sus resoluciones jurisdiccionales que traducen la relación del ser humano con su tierra, con la tierra que trabajó, con la tierra que hasta hoy le ha dado vida. Finalmente, destaca el autor que es importante comentar que en su talla de jurista se propuso que los tribunales agrarios dieran un paso adelante para superar las decisiones jurídicas que antes eran políticas, para dar paso a la administración de justicia agraria practicada desde el derecho, desde la ley, desde la responsabilidad de los jueces y desde el sentir de esos campesinos, con una conducta de ellos intachable e incorruptible y responsable, donde señaló, y lo enfatiza el autor, la misión judicial es el fin en sí mismo, siendo el magistrado agrario el intérprete oficial y cotidiano del derecho agrario. Nos queda, pues, dice el autor, el grato recuerdo del doctor Sergio García Ramírez, de su pertinencia y perenne búsqueda de la justicia, y finalizo con la cita textual que el autor establece en su artículo. Llegó al final de este artículo con una reminiscencia a Sergio García Ramírez, del cual puedo decir que su labor, además de ser vinculante jurídicamente, también lo es moralmente, y en esto estoy de acuerdo con él. Pues la ética que García Ramírez sostuvo a lo largo de su vida es ejemplo para los que seguimos sus pasos. Particularmente queda la aspiración de continuar teniendo entre nosotros a esa persona que fue nuestro amigo el doctor. Sin embargo, no es así. La nostalgia de alguien que se va y que deja huella imborrable disminuye la tristeza de su partida. Quedan sus seres queridos, Carmelita, que nos acompaña, muchas gracias, sus alumnos, sus compañeros de trabajo y tantas personas que en el tiempo venidero podrán sustentar los conocimientos que nos brindó don Sergio García Ramírez. Este es el primer artículo que comentamos y que debido al tiempo continúo con los demás artículos que a su servidora correspondió en comentario y que debido al breve tiempo que todas y todos tenemos, será muy conciso. Tenemos a la autora doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien en su tema La sucesión agraria en la era moderna, desafíos y oportunidades, nos hace un repaso de una gran parte histórica de la normativa agraria que rigió importantemente en lo que hoy tenemos como el artículo 27 y su ley reglamentaria, donde a partir de un concepto que me pareció muy interesante, extraído de la Biblia, señala que Dios dio a su pueblo una tierra que emana leche y miel para vivir. Después del recorrido que hace de estos cuerpos normativos que comento,
en su tema destaca que las diversas codificaciones agrarias que se integraron con sus nuevas instituciones para culminar con la Ley Federal de Reforma Agraria, integradora de diversas normas, finalmente dieron pie para esta reforma al artículo 27 constitucional, donde se refiere a un neoliberalismo que pretendió quedarse con la tierra y eliminar ejidos, cuestión que en lo particular considero no ha sucedido. Y en su tema destaca también los códigos civiles que retoman la transmisión a sus herederos, lo cual nace en México en 1884 con la libre testamentifacción, dando libertad a cada sujeto titular de bienes para heredar a quienes ellos desearan, señalando en su tema los principios de la sucesión en el derecho común, así como sus clases, los derechos de herederos y elementos de la sucesión, a partir de lo cual resalta el testamento agrario y su diferencia con el testamento común. En el derecho civil, donde refiere la autora que el derecho del ejidatario y del comunero para designar a quien deba sucederle está acotado, si es que no hay testamento, al orden de preferencia que la propia ley agraria señala. Dentro de esta forma de heredar, nos dice la autora, este derecho está delimitado por el orden de la ley agraria, menciona y refiere que en ningún caso se adjudicarán los derechos a quienes ya disfruten de una unidad de dotación. Y esto es muy importante en el derecho agrario debido a la escasa tierra que se repartió, si mencionamos la población tan grande que hubo de campesinos solicitantes de tierra. Durante la lectura de este artículo advertimos el comparativo que la autora va verificando paso por paso con el Código de Procedimientos Civiles y nuestra materia agraria, comentando los casos en que ambas regulaciones difieren. Finalmente, hace una alusión al trámite de sucesión en materia de seguros, instituciones bancarias, derecho de autor, materia de propiedad intelectual, en materia de plataformas digitales, redes sociales, mencionando, por cierto, la legislación española como referente en el derecho comparado. Enseguida menciono un siguiente artículo del maestro Alberto Pérez Gasca, mi compañero del Pleno, quien está presente, sobre reflexiones en el futuro de los tribunales agrarios ante la reforma judicial de 2024. La principal referencia del derecho agrario en México, nos dice, tiene que ver con el 50% del total del territorio nacional que está bajo el régimen de la propiedad social. Es incuestionable que la pertenencia de la tierra ha estado íntimamente ligada a nuestra concepción de nación. Y esta vertiente que él hace en un análisis de lo que sucede en el siglo XIX con las leyes de reforma, que fue una normativa importante reguladora de la tierra, con el reparto que se dio a raíz de la Revolución Mexicana, que permitió la restitución a ejidos y a comunidades, para él concluir que en 1992, que se lleva a cabo la reforma del artículo 27, se declara concluido el reparto agrario, donde se mencionan importantes características de esa reforma, como es el reconocimiento a la personalidad jurídica y patrimonio propios de los ejidos y de las comunidades. Él nos hace esta narrativa mencionando que con esta reforma se crean los tribunales agrarios como la institución encargada ahora de la justicia agraria, que resolverá a futuro las conflictivas que se presentaron de los campesinos de México, de ellos con instituciones del servicio público y de ellos con sus propios órganos internos. Nos refiere que con la creación de los tribunales, a 33 años de su nacimiento, se han resuelto 1.187.291 juicios,
de un total de 1.236.753 iniciados que tenemos pendientes de resolución. Nos dice el magistrado Pérez Gasca, la naturaleza jurídica de los tribunales, según lo concibió el doctor García Ramírez, es que fueron creados como un organismo autónomo en lo jurisdiccional y administrativo. Y ese es un referente muy importante que todos reconocemos, construyéndose un ente de independencia orgánica constitucional, y ello generó una relación particular y compleja con el Poder Judicial Federal. Pues antes, todos lo sabemos, los conflictos agrarios en su escasa resolución se determinaban a través del Poder Judicial Federal. El magistrado Pérez Gasca nos dice que como no hay ese vínculo con el Poder Judicial Federal, las resoluciones de la justicia agraria ejercida por los tribunales agrarios no son definitivas. ¿Por qué? Porque al que no estar integrados al sistema judicial ordinario, los actos procesales y las resoluciones que emiten pueden ser impugnados a través del juicio de amparo. Y ya en este tema importante que todos tenemos en referente, él señala que en cuanto a la reforma judicial, no se incluyeron a los tribunales agrarios, tampoco a los tribunales de justicia administrativa. No obstante, sabemos que está pendiente en la agenda nacional. Pero mientras tanto, el magistrado nos presenta una interrogante. ¿Los tribunales agrarios deben incorporarse al Poder Judicial Federal? ¿Es conveniente? Sí nos dice si se alcanzaría con ello una verdadera independencia judicial en la materia y se fortalecería el Estado de Derecho. También se lograría la homogeneización de criterios judiciales en el ámbito federal que hoy no existen, porque ante la diversidad de criterios de los colegiados, pues no tenemos esa homologación pretendida, y que se incorporaría al Poder Judicial Federal un órgano que administre justicia y que actualmente no está incorporado y no forma parte de ellos. Luego, entonces, no hay el conocimiento homogéneo en el ámbito federal del derecho agrario. Pero estos fueron argumentos que él manifiesta en favor. También nos dice, pueden haber otros en contra. La naturaleza especial del conflicto agrario, como son las disputas en el campo, suelen ser muy diferentes a las mercantiles o a las civiles, tan solo por los agentes sociales que en ellos participan y porque la normatividad presenta características importantes diferentes de las demás ramas del derecho. Y también nos señala él atinadamente que habría un riesgo de sobrecarga de trabajo del sistema judicial federal, en tanto todos los juicios que tenemos pendientes a nivel nacional en todos los tribunales unitarios. ¿Qué retos vislumbra el magistrado Pérez Gasca de los tribunales agrarios? Crear codificación especial para regular el sistema de justicia agraria a la luz de los conflictos actuales y los procedimientos idóneos, donde se contemple el cumplimiento sustituto cuando no sea posible ejecutar las sentencias. Desarrollar el uso de tecnología de la información y comunicación que tanta falta nos hace. Crear una nueva estructura para el juicio agrario mediante el desahogo de pruebas preliminares, basado en toda su experiencia como magistrado unitario. Implementar sistema permanente de capacitación y profesionalización de los integrantes de los tribunales agrarios. Agregar a la competencia de los tribunales agrarios el conocimiento de asuntos relacionados con la protección del medio ambiente. Y esto, narrado sintéticamente, nos muestra el conocimiento y la experiencia que el magistrado tiene para involucrarse en todos estos retos que los tribunales agrarios hoy tienen para salir adelante en este compromiso
que seguimos teniendo con los campesinos de México y los productores de nuestro país. Gracias, magistrado, por estas experiencias aquí narradas. Paso a otro artículo del doctor Carlos Adolfo Picado Vargas, en la evolución de los principios en el Código Procesal Agrario de Costa Rica a la luz de los derechos humanos. En este artículo se puede apreciar una interesante reflexión de la aplicación de los principios procesales vinculados con el sistema de oralidad como parte importante del proceso agrario moderno y humano a través de lo que él expone como el Código Procesal Agrario que rige en Costa Rica, particularmente en la materia agraria. Algunos principios, nos señala él, tutelados ya por su Constitución, por la doctrina y por la legislación procesal, así como por la jurisprudencia que en su país se ha vertido. Ello, nos dice, se garantiza el proceso y el acceso a la justicia agraria, considerando que dichos principios procesales son valores que aplican y sirven a los juzgadores obligadamente. En la lectura de su artículo destacamos los principios de oralidad, itinerancia, inmediación y concentración, inmediatez, identidad física del juzgador, publicidad, impulso procesal, buena fe y lealtad procesal, que cumplen la función directiva, interpretativa, integradora del proceso, diferenciando estos principios de las reglas procesales. Interesante es el tema en la exposición que vincula con el principio de oralidad permanente que rige en todo el juicio, sobre todo en la audiencia, destacando que preferiblemente sea en el mismo lugar de los hechos. Y así nos dice que esto puede hacerse en la función itinerante, incluyendo que esto se ampliaría en la actividad procesal con la acción probatoria. Para beneficio en el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, sería la aplicación de estos principios con esta clase campesina o con los campesinos que él llama y que pueden coincidir con su condición de indígenas. En esta colaboración se significa la importancia de diferenciar estos principios, como ya lo señaló, con las reglas procesales, y así culmina su artículo. Un siguiente artículo tiene que ver, y me voy un poco más rapidito para no robarme el tiempo, del licenciado Leonardo Riveros Fragoso, en su tema del artículo 27 constitucional y su interpretación jurídica. Inicia el autor de este capítulo refiriendo algo muy interesante que de suyo presentaría una polémica entre todos nosotros. Bueno, por lo menos eso me parece. Que la redacción del artículo 27 constitucional no es claro en su redacción al expresar que la propiedad corresponde originalmente a la nación, lo cual se presta, dice, a muchas interpretaciones. Y por ello, él realiza una interpretación personal jurídicamente válida de los hechos como precedentes de dicho artículo. Y en relación con la propiedad privada, él abunda en este tema, ha hecho un ejercicio de debate con diversos grupos para lograr esclarecer la protección del derecho humano, de la propiedad individual y social, y él señala de la propiedad privada, que es tema que él destaca en su artículo. Y a partir de ir embalsamando él la temática que tiene que ver con estos hechos, determina como importante la participación de Pastor Roa, que todos conocemos como integrante de la comisión redactora de la Cámara de Diputados, para resaltar que el origen del artículo 27 no fue, como muchos creemos, el reparto agrario, y no involucró en esta temática originalmente el tema del reconocimiento de comunidades, sino que tuvo que ver con el reparto de los grandes latifundios y de las grandes haciendas, sí, pero para constituir pequeñas propiedades privadas
que no rebasaran el límite, pero que participaran en la riqueza de México. Importante, interesante y compleja es esta disertación que él hace en su artículo para culminar diciendo y concluyendo que la propiedad de particulares o propiedad privada se constituye a través del Estado como un derecho humano a favor de los particulares, con la obligación del propio Estado para respetarlo, permitiendo su uso, disfrute y disposición sin que sea absoluta, porque queda sujeta a las modalidades que dicte el interés público y a las regulaciones del beneficio social. Finalmente concluye diciendo que el Estado sí tiene el dominio directo sobre el territorio para reservarse los bienes, no solo del suelo, del subsuelo, que considere necesario para el desarrollo nacional. Y con esto concluyo el comentario de estos artículos que a mí correspondieron, dándoles las gracias por su atención y dejando a ustedes la reflexión de todo lo que hemos comentado. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos cumplidamente a la magistrada Carmen Laura López Almaraz. Cedo el uso de la palabra al doctor Isaías Rivera Rodríguez. Buenas noches. Un placer estar con ustedes y mi agradecimiento permanente a nuestro querido amigo Rubén Gallardo. Me congratulo de esta obra, Los nuevos escenarios del derecho agrario, en el que distinguidos conocedores de la materia aportan sus experiencias y pensamiento, teniendo a don Sergio García Ramírez como referente. Enhorabuena. Me han concedido el honor de hacer esta presentación de la obra que nos ocupa, específicamente de algunos de sus autores, a los que de antemano les pido una disculpa sentida por la brevedad debido al tiempo y por hacer tan solo un esbozo de algunas de sus consideraciones, pero que estoy seguro que en otras condiciones sus aportaciones serán materia de análisis y reflexiones. Inicio con el licenciado Francisco Javier Cañada Melesio, en el título de su aportación, Consideraciones de una política agraria. Debo decir que el licenciado Cañada fue un apreciable compañero de trabajo en la Procuraduría Agraria. Doy fe de que cuenta con una importante trayectoria en el servicio público agrario, que es un conocedor del sector y, por supuesto, ampliamente capacitado para formular sus consideraciones para una política agraria. El licenciado Cañada hace un profundo análisis del estado de Guanajuato y en especial del municipio de Paseo del Grande, dando cuenta de programas e innovaciones para generar certeza jurídica en el campo. Su amplia experiencia le permite efectuar una muy vasta propuesta de acciones justamente en política agraria. Parte de la base que plantea, y cito, el diseño de una política agraria integral que comprometa la participación de todo el sector agrario federal de forma coordinada con los sectores agropecuario, del bienestar y del medio ambiente y a los estados y municipios, con el objetivo central de impulsar la seguridad patrimonial de los campesinos en sus tres formas de propiedad, la cual deberá ser un elemento básico para el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable. Nada más y nada menos. Adicionalmente, por mencionar algunas cosas, el licenciado Cañada propone atender prioritariamente la regularización de parcelas, de solares y superficies de los servicios públicos, establecer convenios con los notarios, impulsar la vivienda rural, fortalecer al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria e impulsar proyectos ecoturísticos. En suma, el mundo ideal al que aspiramos para nuestro campo. El doctor Manuel Cifuentes Vargas, en su aportación a asignaturas agrarias pendientes,
El doctor Cifuentes es un profundo conocedor del hacer y quehacer de la vida pública nacional. Largo es su historial académico, constitucionalista, historiador, filósofo y, por supuesto, reconocido analista de los temas agrarios. Destaco, compláceme la expresión del autor que cito: agrarismo, hijo pródigo de la revolución. Yo le agregaría, y nieto de los derechos humanos del orden social, precisamente por el derecho humano de acceso a la tierra. Y sigue el doctor Cifuentes con el gran tino de apuntar que lo agrario no solo es el reparto de tierras, que precisamente tiene muchas aristas y vetas para estudiar y abordar. Pone un dedo en la llaga al afirmar que al concluir el reparto agrario en 1992 dejó de valorarse esta materia en las universidades, especialmente en las privadas. Y aprecia que como ave fénix, en los últimos tiempos se ha recuperado la materia con el trabajo académico independiente. Diría yo, justamente con la obra que se presenta, el Congreso Agrario, que va en su 27ª edición, y los reconocimientos de Manuel Molina Enríquez y Emiliano Zapata, da una aportación en ese sentido. El doctor Cifuentes pondera la Carta de Buenas Intenciones, que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que desde luego nos hace suspirar. No puedo más que sentir orgullo cuando se refiere a las publicaciones de 5 siglos de legislación agraria de Manuel Favila, de marco legal agrario y del glosario de términos agrarios. Finalmente, fiel al homenaje que se hace con la publicación que hoy se presenta, propone que los tribunales agrarios instituyen la medalla en honor de don Sergio García Ramírez. Derechos humanos de las mujeres en el campo, de la doctora Ada Cámara Vallejos. La doctora Cámara cuenta con una larguísima trayectoria intelectual y de formación humana, lo que incluye, por supuesto, de manera importante la función jurisdiccional. Y por ello, sabemos que cuenta con la más amplia experiencia para emitir sus conceptos sobre la valoración de la mujer y, en particular, de sus derechos humanos en el campo mexicano. La autora refiere la Relatoría de los Derechos de la Mujer promulgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirma que son muchos los factores que contribuyen a la desigualdad de género. Después resalta de su análisis de lo sucedido con las mujeres campesinas después de la reforma constitucional de 1992, con la que se crearon los tribunales agrarios y figuras diversas para los ejidos, cuestionando si se tomó en cuenta la perspectiva de género para las mujeres campesinas, cuestionando si se les garantizó el verdadero acceso a la justicia, cuestionando cuáles fueron las acciones afirmativas a su favor, cuestionando si existen apoyos para el fomento de industrias en el campo para las mujeres campesinas y, por último, si existe violencia política contra las mujeres indígenas. Aún más, no deja de mencionar las consecuencias en el género por la destrucción del Poder Judicial federal y de los estados. Sus señalamientos nos deben llevar a la reflexión, en particular por la época que estamos viviendo y del llamado empoderamiento de la mujer. ¿Acaso eso solo puede suceder en las ciudades? Rubén Gallardo Mancilla aporta la consulta previa, pueblos indígenas, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Con raigambre en la cuestión agraria y de derechos humanos, nuestro académico se lanza al estudio de un tema que requiere de profunda sutileza y conocimiento de la idiosincrasia indígena, cuestión que logra, desde mi punto de vista, con una alta calificación. Parte de la base constitucional de los derechos de los pueblos indígenas para centrarse en un apartado de estos, fundamental, el de la consulta previa, cuando se trata de iniciativas que los involucren. Con acuciosidad ausculta los elementos de ese derecho, el marco legal que lo sustenta, nacional y convencional,
por lo que su aportación constituye una guía de suma utilidad al seguir siendo un tema de actualidad e indispensable con el desarrollo nacional. Por último, en cuanto me toca, tenemos la aportación del doctor Gustavo González Acosta. Desafíos de interacción entre lo agrario y lo ambiental, el reglamento de la Unión Europea sobre el comercio de materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestales. El doctor González Acosta, académico de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, expone la vinculación del entorno ambiental con el ámbito agrario, con el ejemplo del reglamento señalado de la Unión Europea. Destaca como objetivos primordiales de dicho ordenamiento el combate a la degradación forestal, a los gases de efecto invernadero y a la pérdida de la biodiversidad. Aquí podemos decir que la exposición del contenido y alcances expuestos nos permite visualizar una acción más en beneficio de la salud ambiental tan indispensable y que si bien corresponde a la Unión Europea, el ámbito agrario no está desvinculado. Conviene tenerlo en consideración. Felicitando y agradeciendo a los autores, de los cuales me permiten aprender al haber estudiado, analizado sus propuestas, les agradezco su atención. Además de agradecer al doctor Isaías Rivera Rodríguez esta excelente presentación de los artículos a él encomendados, situación que agradecemos, me permito ceder el uso de la palabra a la doctora Ada Lucely Cámara Vallejos, que nos acompaña y nos visita desde Mérida, en el estado de Yucatán. Adelante, doctora, por favor. Me voy a permitir también felicitar a todos los autores de las obras, de los artículos que voy a comentar, y de antemano disculparme porque no podré ser amplia y los artículos que me tocaron, la verdad, me apasionaron mucho, pero por la brevedad del tiempo trataré de sacar las ideas fundamentales de cada uno de los autores. Gracias, magistrado. Comienzo con nuestro querido amigo, el doctor Rubén Gallardo Zúñiga. El magistrado Rubén Gallardo nos habla y hace un esbozo de todos estos años y la evolución desde 1914, iniciando con el reparto agrario. También nos dice que desde 1992, esta reforma que dio como nacimiento los tribunales, al día de hoy tenemos 53 tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el país, junto con el Tribunal Superior Agrario, que conforman el Sistema Nacional de Justicia Agraria. Para el magistrado Rubén Gallardo dice que es importante resaltar los artículos 120 al 123 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, porque se contempla la realización de las jornadas itinerantes de justicia agraria, que esto fue un factor determinante en la época de pandemia del COVID, que además recibió por parte del doctor Sergio García Ramírez un apoyo incondicional para dichas funciones. También comenta que a 33 años ya de esta reforma seguimos trabajando la materia agraria desde la óptica de nuestra ley agraria, la ley orgánica de los tribunales agrarios y el reglamento interno. Por supuesto, con después el nacimiento de la Procuraduría y su reglamentación respectiva. El doctor Gallardo, en su exposición, nos habla de las etapas del juicio agrario, nos habla y con mucha puntualidad del emplazamiento y la contestación de la demanda, muy bien su definición sobre la conciliación en el nuevo concepto del reglamento de la ley agraria, el desistimiento y la caducidad, haciendo un análisis preciso de estas figuras,
y los alegatos que se presentan en la etapa procesal correspondiente. Él comenta que ya estamos listos para el juicio agrario en línea, en virtud que esto se tuvo que dar a la prisa en el momento que entramos en el COVID-19. El Pleno del Tribunal Superior Agrario tomó las medidas pertinentes para empezar a implementar esto. Él considera que, dadas estas prácticas, estamos ya listos para que se tenga este juicio en línea. Él comenta que todo lo que su pensamiento del doctor Sergio García Ramírez está en todas sus obras, todo el trabajo y el apoyo que no solamente dio en el derecho agrario como su primer presidente fundador, sino todo aquello que implicaba hacer comentarios de la justicia atendiendo a los sectores vulnerables y no por menos importante como es el medio rural y tomando en consideración a los ejidatarios y comuneros. También me dio mucho gusto cuando el doctor Rubén Gallardo habla de la perspectiva de género, que es uno de los puntos con los que coincido en mi artículo, que es un tema que tenemos pendiente con las mujeres del campo. Me da mucho gusto que los magistrados de este sistema especializado de derecho agrario ya estén tomando acciones para hacer efectivo este derecho humano de las mujeres del campo. Seguido pasó a comentar un artículo de Derecho Comparado muy interesante que, aunque viene en materia familiar, es importante porque los tres investigadores, que son José Luis González Alcántara Carrancá, Fernando Sosa Pastrana y Francisco Espinosa González, lo relacionan con toda la opinión que presentó de voto concurrente el doctor Sergio García Ramírez en la opinión consultiva 17-2002, en donde en dicho voto el jurista subrayó la importancia de reconocer los derechos de niñas y niños. Entonces, llevando esto, los investigadores hacen un análisis de derecho comparado en relación a los criterios de nuestra Corte en el amparo en revisión 1766-2021 y va haciendo una guía muy cautelosa de la metodología del modelo australiano. Y nos comenta que el Estado australiano es el primero en reconocer las relaciones de hecho o relaciones de facto. Entonces, la verdad que es un artículo muy interesante por la metodología utilizada. Les invito a leerlo, aunque nos apartamos un poco de lo que es el tema agrario. Finalmente, los investigadores nos llevan a hacer una comparación de los modelos mexicano y del modelo australiano, donde ambos se sustentan en las relaciones de hecho, pero para estudiarlo en el término del tiempo que muchas legislaciones le atribuyen para reconocer las relaciones de hecho. Ahí fundan ellos su trabajo de investigación. El tercer artículo es del doctor David Ulises Guzmán Palma, que son los tópicos del debido proceso en materia agraria. Son reflexiones desde el pensamiento de Sergio García Ramírez, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Ulises nos deja muy claro que en México, en el 2011, con la reforma a derechos humanos, se ha dado un paso importante para reconocer todo lo que se ha venido tratando en la Corte Interamericana. México ya tenía que entrar en este entorno internacional. El debido proceso en el ámbito ejidal, y se centra el doctor Ulises diciendo que es un derecho fundamental que debe observarse en todos los actos de autoridades, incluidos los realizados por los comisariados, asambleas, ejidales. Estos órganos deben de respetar
las garantías procesales de los ejidatarios y avecindados, asegurando el acceso a la defensa, la contradicción, la audiencia, la legalidad y la motivación de sus decisiones. El doctor Ulises nos deja en la obra dos casos muy emblemáticos que vale la pena leerlos: el amparo directo 24-2024 y el juicio agrario 527-2021. La verdad que esta investigación del doctor Ulises deja en evidencia su conocimiento, su experticia y la especialidad que maneja en este artículo. El autor Guzmán Palma habla también del debido proceso en materia agraria, fortaleciendo los criterios de la Corte Interamericana en el derecho mexicano frente a las autoridades públicas, como son, ya mencionamos, los órganos ejidales en favor de la verdadera justicia social rural. Nos deja claro que el doctor Sergio García Ramírez, en su función de juez convencional, generó los precedentes para potencializar el debido proceso en todas las materias del derecho. Posteriormente me toca hablar de la doctora Nancy Malanos, de nacionalidad argentina, con los nuevos retos y horizontes del derecho agrario. La doctora Nancy nos lleva en una parte histórica de la evolución de los diversos modelos del derecho agrario y cómo estos han generado dos escuelas, una que hace lo relativo al derecho agrario y su autonomía, y la otra que es jurídico formal y técnico económica. Ella va haciendo énfasis, la doctora Nancy, de los distintos paradigmas y cómo fue el derecho evolucionando. En los años 60, con el modelo de Revolución Verde; en los años 70, la agricultura sustentable; luego la agricultura convertida en agronegocio, y finalmente ella se plantea que es importante el doble paradigma como la agricultura circular. Ella nos plantea que en 2050 el planeta tendrá más de 2.000 millones de personas adicionales a las que hoy formamos el mundo. Por lo tanto, vamos a requerir el 50% más de los alimentos, y este es un doble paradigma, porque el mejoramiento tiene que ver también con el ambiente, con la parte económica y todo esto que ella nos hace entrar en una reflexión verdaderamente preocupante. Finalmente, con datos de la FAO, de las Naciones Unidas, nos sigue planteando la necesidad de transformar todos estos modelos alimentarios, porque no estamos seguros de poder seguir como seres humanos adelante si no ponemos acción en estos nuevos retos. Ella habla parte de su propuesta que la tecnología y la modernización son el marco necesario para poder lograr avanzar y vencer estos retos hacia los escenarios del 2050. Paso al último, que es la jurisprudencia interamericana sobre territorio, propiedad colectiva y medio ambiente, de la doctora Julieta Morales Sánchez. La autora de este artículo opina, como todos los articulistas y público en general, que el doctor Sergio García Ramírez vivirá para siempre en sus obras y en sus letras como un hombre inmortal. Sin duda, comenta la autora, Sergio García Ramírez fue forjador de muchas instituciones, así como ser el presidente fundador de 1992 al 95 del Supremo Tribunal Agrario, también ser parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y como defensor de la dignidad humana y de los derechos de los pueblos indígenas. La doctora Julieta Morales nos dice que el análisis desde la Convención Americana de su artículo 21 apunta que tenemos 3 acciones básicas que establecer para las actividades
en los territorios indígenas, la consulta previa e informada, el estudio de impacto ambiental y social con la participación de los pueblos afectados, la distribución justa de los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales. Asienta la doctora que el equilibrio entre la propiedad privada y la propiedad colectiva tiene que ver directamente con lo que decidan las comunidades indígenas y que no podemos pasar por alto estas consultas como lo marca el convenio 169 de OIT que todos conocemos en este tema. Luego dice la doctora que México requiere ya del uso consciente por todas las autoridades jurisdiccionales, por todas aquellas que tienen que ver con esta materia del control de convencionalidad. Apunta que México, como parte de la Convención Americana, debe garantizar que las normas y actos sean congruentes con el derecho internacional. Cumplir con estas obligaciones fortalece el orden constitucional y convencional, asegurando el respeto a la dignidad humana y a los derechos colectivos. Hace una extensa interpretación de muchos de los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la doctora dice que todas las líneas jurisprudenciales interamericanas analizadas en el seno de esta comisión deben ser parte vinculante del sistema jurídico mexicano. Y ello es así porque dichas líneas actualizan, desentrañan, interpretan y le dan sentido a los tratados internacionales que el Estado mexicano, dentro del ejercicio de su soberanía, está obligado a cumplir mediante la ratificación respectiva. Finalmente, nos dice que existe la obligación de ejercer el control de convencionalidad de las normas, actos, omisiones y sentencias nacionales para que las mismas sean congruentes con las normas jurídicas y que esto debe de salvaguardar el cumplimiento de la orden constitucional convencional en México, así como la dignidad y los derechos de las personas y su territorio. No quiero seguir porque entonces no van a comprar los libros y lo que yo quiero hacer es que se queden picados porque realmente fue un honor que estos autores dejaran mucho conocimiento en mí y una motivación, porque si solo leí 5, me imagino que leer los 19 artículos va a ser un deleite con un rico café y con la concentración de disfrutar una obra hecha en honor al doctor Sergio García Ramírez. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Ada. Me permito ceder el uso de la palabra al maestro Leonardo Riveros Fragoso. Le agradecemos mucho al doctor Rubén Gallardo Zúñiga la invitación a participar pues como expositor, comentarista de 4 obras muy interesantes que se nos presentan en este libro que va hacia los nuevos escenarios del derecho agrario. Y se lo agradezco porque en principio, cuando empecé la lectura, lo vi como la necesidad de explicitarles a todos ustedes cuál era el contenido de esos artículos, pero pues ya me fue interesando más bien desde el punto de vista académico. Son obras muy completas, muy interesantes y que sí reflejan la posibilidad de irnos a nuevos escenarios del derecho agrario en muchos sentidos. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, muy recortado, entonces incluso yo creo que hasta me estaba excediendo, tuve que hacer algunos reportes a los documentos que tenía pero pues bueno, espero motivarlos para que, no para que compren el libro, pero sí para que lo lean aunque lo pidan prestado, porque sí vale la pena ver todas las
posibilidades que hay en esos nuevos escenarios del derecho agrario de acuerdo con los artículos que ahí se publican. Empecemos con el interesante artículo de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la maestra Claudia Dinora Velázquez González, intitulado Cualidades de la Administración de la Justicia Agraria, un antes y un después de los tribunales agrarios. Se inicia su artículo con una semblanza muy emotiva del carácter humano del doctor Sergio García Ramírez, que le permitió no solo ser un jurista destacadísimo, sino un maestro de muchas generaciones, cuya presencia extrañamos, pero cuya obra celebramos siempre en su memoria. Después la magistrada hace una remembranza histórica de lo que podríamos llamar la justicia agraria, que efectivamente, como ella lo menciona, tuvo como uno de sus grandes retos transitar de una actividad administrativa a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria a una actividad jurisdiccional a cargo de los tribunales agrarios. Ello en cumplimiento de las reformas de 1992 al artículo 27 de la Constitución, en donde también se crearon otras instituciones como la Procuraduría Agraria, que ya no sería el tutor de las mujeres y de los hombres del campo, sino una asesora y promotora en la toma de sus decisiones para mejorar sus condiciones de vida. El Registro Agrario Nacional, que dejaría de ser un archivo de documentos que expedían las autoridades agrarias, siendo ahora el asiento y la constancia de las decisiones de los sujetos agrarios sobre su patrimonio, dando fe pública de su valor y trascendencia. Y obviamente los tribunales agrarios, que llevarían los asuntos de la propiedad rural a no resolverse de manera selectiva y discrecional, sino bajo el marco de la ley. Como dice la magistrada, mediante una actividad especializada y única para solucionar los conflictos con relación a la tenencia de la tierra y al derecho de propiedad. Para llevar a cabo estas tres instituciones, la magistrada en su artículo hace un recuento interesante de dónde partió todo. Y fue de un programa que ya desapareció, pero que sigue habiendo apoyos para llevarlo a cabo en las mediciones de los ejidos, que fue el programa Procede. Un programa que tuvo por fin la certificación de todos los derechos ejidales y a partir del polígono general de los núcleos de población. Esto generó afortunadamente ya la posibilidad de la decisión sobre el patrimonio de ejidos y comunidades al haber quedado clarificados con esa certificación tanto los derechos de los núcleos de población como de los ejidos. Y ella toma este punto de partida porque efectivamente esta situación a la larga y con el tiempo iba a empezar a generar, como siempre sucede en la actividad humana, conflictos. Y eso ya no le correspondería a la administración pública, sino a los tribunales agrarios. Ya serían los encargados de resolver esta conflictiva. Desafortunadamente, pues los tribunales agrarios no empezaron de cero, sino que por virtud de las reformas se les transmitió todos los asuntos pendientes de resolución, que obviamente pues eran los más conflictivos. Entonces ya empezó con rezago, todavía no entraba a sus oficinas cuando ya tenía un rezago que resolver. Y esto lo destaca también muy bien la magistrada en su artículo, porque al final de cuentas esto representó un reto que afortunadamente se empezó a afrontar con la creación de nuevos tribunales unitarios agrarios, porque pasó de 32 y a la fecha ya hay 54. Y de una carga de trabajo que tiene hasta la fecha de 1.284.619 expedientes, ha concluido, como dice la magistrada, 1.235.698, lo que implica que solo el 3.8% de los asuntos ya o está pendiente de resolverse, pero ya está en aras de ser resuelto. En el artículo se hace hincapié en que los retos no acaban, y uno de ellos, y quizá de los más importantes, fue en ese momento la instrumentación del juicio agrario, porque no había absolutamente nada.
Y hay quien ha querido comparar el juicio agrario a lo que hacían las comisiones agrarias mixtas, que eran resolver cierto tipo de problemas, pero la verdad nada que ver, porque había unas nuevas instituciones alrededor del juicio agrario, porque en este caso se tenía que darle vida a la oralidad. Si los juicios agrarios iban a ser orales para que fueran más expeditos. Y también había otros asuntos que tendrían que ver con cuestiones de la itinerancia. O sea, habría que darle a los tribunales agrarios la posibilidad de que acudiera a los lugares donde fuera necesario para resolver, por la incapacidad y por la dificultad de las personas para trasladarse al lugar o la sede de los tribunales. Y esta cuestión ha llevado con el tiempo a que los tribunales puedan enfrentar nuevos retos, como es cómo seguir perfeccionando el juicio agrario. Y ahí nos hace ver la magistrada que hay ya participación de la justicia agraria en los nuevos medios electrónicos. Y destaca algunos avances como la utilización del correo electrónico y la posibilidad de llevar a cabo audiencias de manera remota, lo que me llamó mucho la atención, porque espero que esto concluya con el juicio agrario en línea, porque eso sí va a evitar traslados y va a evitar muchos rezagos. Entonces, qué bueno que ya está en esta línea y qué bueno que ya lo menciona aquí la magistrada en su artículo, porque es la forma de resolverlo. Y un reto más que destaca y que es muy loable hablar de él es el tema de la paridad de género, que ya es un tema nacional, pero que los tribunales agrarios también lo está viendo. Y en el pleno del Tribunal Superior Agrario, pues más o menos han ido bien las cosas. Ha habido veces, como lo señala la magistrada, que hay más magistradas que magistrados, pero esto no sucede a nivel de tribunales unitarios agrarios, en donde todavía hay un fuerte rezago porque el 38% únicamente es el que cuenta con magistradas. Entonces, aquí hay que avanzar en este tema, como ya lo menciona, y para eso pues ya hay la posibilidad en el Comité de Igualdad de Género del Tribunal Superior Agrario. Este artículo nos hace ver también otro tipo de problemas que están subyacentes en los tribunales agrarios. Y yo sobre eso lo único que diría es que yo pienso que requiere más apoyo de la Administración Pública Federal. Tiene recursos muy limitados. Creo que ha hecho un gran esfuerzo, pero creo que para hacerlo mayor, como es el reto que implica la justicia agraria, es necesario que tenga más apoyo del gobierno federal. Ahora, pasemos a un segundo artículo que es el que se refiere al de la doctora María Adriana Victoria, denominado Derecho Humano a Internet de los agricultores ante las modernas tecnologías agrícolas. Esta contribución es muy interesante porque, y sobre todo a las gentes de mi generación, nos involucran en un tema que es de mucha actualidad y de mucha necesidad en el campo. Parece que estamos lejos de él, pero la agrotecnología, como lo refiere la doctora, abarca no solo a la incorporación de los medios electrónicos al campo, sino de todas las herramientas tecnológicas de las que ya se debe disponer para la transformación de la producción agrícola. Es un punto muy importante. Y el impulsor de esto es un mecanismo que es, digamos, un concepto que es el IoT. No sé si hayan oído hablar mucho de él. Yo la verdad no había oído hablar de él hasta que leí este artículo, por eso le agradezco doblemente, porque me ha permitido actualizarme. Pero es una contracción del inglés que implica Internet of Things, el Internet de las cosas. Y es lo que lleva a que no solamente es el Internet como tal o valioso, sino la manera en que lo podemos articular con una especie de paquete que tiene el acceso a mecanismos electrónicos y mecánicos que pueden detectar a través del monitoreo y de soluciones en línea cuál es la situación del campo, y eso implica tecnificar el campo a través de Internet y de esos programas actualizados.
Desafortunadamente, en nuestro medio estamos un poco atrás de esto por muchas razones, pero ese es el reto y eso es lo importante de los artículos de autores extranjeros como la doctora, que es de origen argentino, pero que nos ilustran sobre ese tipo de cuestiones y podemos hacer comparaciones de los avances. Parece ser, por lo que menciona en su artículo, que hay un buen avance en Argentina sobre estas situaciones, pero en México sí tenemos en el campo un rezago. El Internet de las cosas, como lo refiere el articulista, tiene y tendrá una intensa relación con la inteligencia artificial, dado lo complejo y cambiante del entorno de la agricultura. Pero con estas tecnologías se podrá precisar detalle de lo que específicamente se requiere en grandes extensiones de cultivos, como la cantidad de agua, los fertilizantes, cuidado específico por plagas y demás eventualidades que se puedan presentar. Y algo muy importante en el artículo de la doctora son las cuestiones que se deben tomar en cuenta para que estos cambios tecnológicos sean exitosos. Primero, Internet. Esta es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta nosotros porque en las ciudades tenemos un gran avance sobre el Internet, pero en el campo no así. Casi el 90% en las ciudades está o tiene acceso al Internet. En cambio, en el campo apenas el 56% tiene acceso a Internet y eso en las zonas más cercanas a las ciudades. Entonces, yo creo que ahí sí hay una llamada de atención gracias a estas comparaciones con lo que está sucediendo en Argentina y con lo que está sucediendo en México, de que tenemos un reto muy grande en cuanto a la tecnificación del campo a través del IoT y de todas las técnicas de comunicación que giran alrededor de los medios electrónicos. Ahora bien, con todo y lo interesante que es la parte técnica que se menciona en este artículo, lo que llama la atención es el derecho a Internet, o sea, el derecho a Internet debe verse como un derecho humano de las personas y especialmente de las personas en el campo. Y esto implicaría, en nuestra Constitución ya existe ese derecho de manera general, pero implicaría analizar si hemos estado cumpliendo adecuadamente con este reto. Ya hay instituciones como la Comisión Federal de Electricidad que tiene programas para darle acceso a Internet a todo mundo en todos lados. Pero repito, en el campo estamos muy rezagados. Ahora, independientemente de lo anterior, el acceso a Internet como derecho humano, como lo refiere el articulista, frente a las características que algunos autores reconocen a los derechos humanos como la universalidad, la inviolabilidad, la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, irreversibilidad y progresividad, debe destacarse uno que es la universalidad. Todo mundo tiene este derecho y decíamos especialmente en el campo. Pero cuando hablamos de universalidad, aquí en el caso de Internet sí hay un reto muy particular al que se refiere la doctora, y es que no se puede resolver única y exclusivamente con el derecho interno. Aquí se requiere de la participación no solo de algunos estados, sino del mundo entero, porque Internet no está ubicado territorialmente en un solo lugar, en un solo país. Es un medio de comunicación y un medio digital que circula por todo el mundo. Entonces, ese es otro rezago que creo que tenemos, que es la posibilidad de impulsar acuerdos y sobre todo para apoyo al campo que nos permitan universalizar esta cuestión del Internet y que lo veamos no como un problema de un país o de varios países, sino como un problema de todo el mundo. Por eso, de ahí la importancia de este artículo, porque nos hace ver todas estas necesidades en las que estamos quizá un poco rezagados. La doctora concluye que a fin de reducir la brecha entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no lo tienen, se requiere concretar políticas públicas que promuevan y garanticen la inclusión y alfabetización digital en el agro, brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios,
generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet, los beneficios y especialmente entre las poblaciones rurales aisladas. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para los sectores menos favorecidos, como el caso de los agricultores familiares. Formular y poner en marcha programas públicos que aseguren a la totalidad de la población rural el acceso a los productos y servicios de las telecomunicaciones. Y, en general, apoyar financieramente a los agricultores para la adopción de modernas técnicas agrícolas. Obviamente, fomentar la investigación y, sobre todo, llegar a los jóvenes agricultores en el campo para incorporarlos a este nuevo mundo del Internet, de la IoT y del TIC. Estas cuestiones llaman a nosotros especialmente la atención porque sí están en boca de todos nosotros, pero vemos el atraso que hay para que lleguen al campo. Y vemos que ahí es donde debemos pugnar e impulsar. Por eso este tipo de artículos comparativos con lo que sucede en el extranjero y con la visión de un articulista tan interesante como la doctora Victoria, pues tienen una importancia y relevancia para nuestro país. Ahora pasemos a un tema muy distinto, que es el relativo al artículo del doctor Jesús Manuel Ramírez Garibay, intitulado El derecho y la conflictología como métodos de resolución y conflictos. Cuando yo empecé a ver el artículo, me di cuenta que es muy oportuno. En primer lugar, porque en parte debido al aumento de la población y en parte a la cultura de acudir a las autoridades judiciales para resolver las controversias que se presentan, que ha ido en aumento, las cargas de trabajo de los tribunales se han incrementado notoriamente, pero no así los recursos humanos y materiales que tienen a su disposición. Y eso ha llevado en muchos casos a incrementar los tiempos de resolución y a crearse un rezago que no corresponde con la dinámica social actual, lo que también se ve influenciado por la reciente reforma del Poder Judicial federal y local, porque va a haber una curva de aprendizaje, tanto de todos los integrantes actuales de los tribunales, que no fueron motivo de la elección judicial, porque se tienen que adaptar a las nuevas condiciones de los nuevos jueces y magistrados. Y lo mismo va a pasar y está pasando con los jueces y magistrados que tiene que haber una curva de aprendizaje en relación con el problema de adaptarse a las condiciones de esa nueva encomienda con motivo de la elección en la que salieron victoriosos. Entonces, esto yo pienso que va a generar todavía un mayor rezago al que ya existe en los tribunales. Y esto pues también va a empañar la confianza de los justiciables con respecto a la función jurisdiccional. Entonces, creo que el artículo que estamos comentando es muy interesante porque esta situación ha llevado a buscar otras formas de resolver las controversias de manera transaccional, es decir, no teniendo que acudir a los tribunales, que ese es el eje del artículo, hablar de la justicia alternativa. Es decir, que los interesados tengan el asunto en sus manos y lleguen a un acuerdo, en donde nadie gana todo ni nadie pierde todo, pero todos ceden un poco y rescatan lo mínimo aceptable, lo que nos ha llevado al desarrollo de la ciencia denominada conflictología. Si buscan esta palabra en el diccionario, no existe. En el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española no existe todavía, no la han incorporado. No obstante, que desde los años 80 ya los académicos la empezaron a utilizar. O sea, tiene mucho tiempo ya en el lenguaje académico la conflictología como la ciencia encargada de ver la forma en que los que se involucran en un problema, en una controversia, puedan resolverla a través de la participación de un agente externo que les va a ayudar a resolverla, y no como sucede en la justicia jurisdiccional tradicional, en la que un tercero toma en sus manos el asunto y decide quién tiene la razón. Y esto obviamente no nos permite terminar o no logramos que la justicia sea efectiva en el sentido de que todo mundo
pueda acceder a una resolución de ese tipo de cuestiones. Entonces la justicia alternativa pues es una solución, y yo les exhorto a que lean este artículo porque es muy importante, y sobre todo en materia agraria, porque aunque ya existen cuestiones relacionadas con la materia agraria relativas a la posibilidad de la amigable composición, pues sigue siendo calificada por los tribunales. Entonces lo que propone en su artículo es muy importante porque implica sacarla de los tribunales, crear un órgano específico para la justicia agraria alternativa y que sea la que acompañe en la resolución de los asuntos a las partes. Y eso nos lleva a algo muy interesante, porque eso implicaría desahogar la carga de trabajo en los tribunales tradicionales y podrían cumplir mejor su función jurisdiccional. Ahora pasemos al último artículo que me toca comentar. Este es un artículo muy importante, es más, creo yo que tiene bastante trascendencia. Por una razón, hace referencia, desde luego, a ciertos problemas, retos y realidades que hay, pero se refiere a la posibilidad de atender ciertas cuestiones fundamentales en los tribunales en general y en particular en los tribunales agrarios. Y porque por cuestiones de tiempo voy a tener que hacer un resumen muy rápido, más bien de sus conclusiones, para no tener que robarles más tiempo en este sentido. Y se refiere a lo siguiente, y casi es textual lo que les voy a decir de cómo lo escribió el autor, porque repito, es un resumen. Y se refiere al devenir del derecho agrario, escrito por el licenciado y maestro Jorge Pasos Linares. Esta cuestión lleva a que hay mucho retraso porque se ha centralizado las decisiones en la Ciudad de México en asuntos del Registro Agrario Nacional, en asuntos relativos a los tribunales agrarios y en general a la justicia agraria. Entonces, esa concentración de decisiones ha llevado a la tardanza en la resolución de los asuntos. Por esa razón hace un llamado para que se le den más atribuciones y se le den más recursos a la estructura que tienen el registro agrario, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios en las entidades, y tengan mayor libertad en la resolución de sus asuntos. Que aquí en este caso el tribunal agrario, los tribunales agrarios son los que menos problemas tienen, porque obviamente sus decisiones están desconcentradas en los tribunales unitarios agrarios. Pero este llamado es interesante por esta razón, porque es cierto que se requieren más recursos y más descentralización para poder atender mejor a los hombres y a las mujeres del campo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Leonardo Riveros Fragoso, no sin antes ofrecer una disculpa a los señores comentaristas, señoras y señores comentaristas, por lo apretado del tiempo. Eso, como bien lo decían ellos, quizá con un poquito de más tiempo y una velada por la tarde para tratar todo esto, nos daría tiempo suficiente y quizá pudiéramos propiciar alguna reunión de estas. Al escucharlos, me hizo recordar aquella extraordinaria obra del maestro Manuel Gamio, cuando nos deja ver un mosaico multicolor en aquella obra de Forjando Patria. Y hoy, al escuchar a los señores comentaristas de esta obra, parece que nos están dejando con toda proporción guardada un mosaico multicolor del agrarismo que tenemos en nuestros días. Entonces, vamos pues a abrevar en este libro, que como bien lo decía la doctora Ada Luceli, que ya no seguía ella en el comentario porque si no, no se iba a adquirir el libro. Hizo un muy buen comercial sin que nos pusiéramos de acuerdo, por supuesto. Gracias, doctora. Bien, adelante. Después de esas increíbles intervenciones por parte de los integrantes del Presidium, les solicito amablemente a los integrantes y al público ponerse de pie para la entrega de un paquete de libros a la señorita Mari Carmen Valle Septién, esposa del doctor Sergio García Ramírez. También invito a los medios de comunicación, si desean tomar fotos para recordar este
bello momento. Un aplauso de favor. Muchas gracias. Antes de concluir, quisiéramos escuchar de manera muy breve algunas palabras de Carmelita, la esposa del doctor Sergio García Ramírez. Muchísimas gracias. Es que estoy ronca. Yo nada más quiero agradecerles a todos ustedes, y a usted, doctor, y a todos los ponentes. Sergio se sentiría verdaderamente orgulloso de lo que han hecho ustedes con el legado que él dejó. Gracias. Y nosotros lo recordamos con mucho cariño, Carmelita. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República, de las diversas universidades e instancias convocantes del 27º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura del evento académico de nuestra atención. Señoras y señores integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores, maestros y estudiantes universitarios, señoras y señores magistrados agrarios, señores integrantes de las dependencias de los sectores agrarios y agropecuarios, amigos todos, me es muy grato solicitar la presencia de los siguientes integrantes al Presidium y un fuerte aplauso para cada uno de ellos. El doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México. El maestro Alberto Pérez Gasca, magistrado al Pleno del Tribunal Superior Agrario. El doctor Guadalupe Espinosa Sauceda, magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario. La doctora Estela Fuente Jiménez, presidenta de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El doctor Isaías Rivera Rodríguez, quien fue reconocido con el reconocimiento del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez en 2010. La maestra Carmen Laura López Almaraz, magistrada supernumeraria del Tribunal Superior Agrario. El doctor Serafín Ríos Elorza, presidente del Colegio de Tlaxcala AC. A fin de dar inicio con esta ceremonia, me es grato ceder el uso de la palabra al doctor Rubén Gallardo Zúñiga. De igual forma, escucharemos al maestro Alberto Pérez Gasca, magistrado numerario al Pleno del Superior Agrario, en representación de la presidenta de dicho órgano jurisdiccional, quien habrá de emitir un mensaje a todos los congresistas y declarará formalmente clausurados los trabajos del 27º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional. Señoras y señores legisladores, académicos e impartidores de justicia, comunidad universitaria, señoras y señores integrantes de comisariados ejidales y de bienes comunales, amigos todos. Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, contando con el concurso de diversas universidades, del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Reforma Agraria, de las instituciones del sector, del Tribunal Superior Agrario, entre otras instancias, han hecho posible la realización del 27º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional. A lo largo de estos días se han desahogado diversas sesiones de trabajo, teniendo como objetivo fundamental compartir la experiencia y conocimiento de académicos, investigadores
impartidores de justicia en materia agraria y servidores públicos vinculados con los asuntos de carácter agrario. De esa forma se busca contribuir en favor de los sujetos agrarios para que en el corto y mediano plazo continúen teniendo seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. No omito expresar a todos ustedes que este evento académico surgió en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, hoy Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, UNAM. Hoy, sin embargo, se ha seguido impulsando su realización en diversos foros y espacios universitarios. En esta ocasión se ha celebrado una vez más en instalaciones del Senado de la República. Hoy, por cierto, nos encontramos en este emblemático e histórico lugar que fue casa de los señores senadores de la República. En las diversas sesiones se contó con la participación de excelentes ponencias, expositores que han dejado constancia de sus conocimientos y experiencia en la materia. Por cierto, en esta anualidad nos han compartido la doctora Hilda Sornosa desde Colombia y nuestro amigo el doctor Gustavo González Acosta. Para ellos y nuestros ponentes nacionales, por supuesto, siempre nuestra gratitud y respeto. Cabe mencionar que en esta anualidad se contó con una participación de 16 ponentes, así como comentaristas de la obra colectiva, que en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de escuchar su disertación. 800 personas, como decíamos, que lo mismo nos han hecho favor, como todos ustedes, de acompañarnos de manera presencial, y algunos otros amigos de diferentes estados de la República Mexicana e inclusive más allá de nuestras fronteras. A todos ustedes, muchas gracias. Esto nos deja ver el interés y la necesidad de seguir acercando el conocimiento de la materia agraria a los diversos actores sociales que inciden en el campo mexicano, particularmente frente a las diversas reformas que incidan directa o indirectamente en la propiedad social. No omito expresar que estando en la primera sesión de trabajo en la sede del Senado de la República, a propuesta expresa de alguno de ustedes, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, el senador Ángel García Yáñez, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, quienes estábamos en ese momento acompañándole en presidium, de la oportunidad que se dé una exhortación para que las universidades, tanto públicas como privadas, puedan retomar la impartición de la materia agraria, porque quiero decirles, y lo hago con mucho respeto, cuando se está presidiendo una audiencia en los diversos órganos jurisdiccionales, en ocasiones nos percatamos que algunos abogados, algunos colegas nuestros se van incorporando en esta disciplina jurídica, pero sería importante que las universidades, tanto públicas como privadas, puedan retomar lo que teníamos hasta hace algunos años. Cabe mencionar que la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente tiene la materia de Derecho Agrario como obligatoria, sino también la de Procesal Agrario. Valdría preguntarnos entonces, ¿por qué el resto de las universidades o de instituciones de nivel superior no acogen este principio? Significación especial merece que en el marco de este Congreso, una vez más, se han otorgado el reconocimiento del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez y la presea del agrarismo mexicano Emiliano Zapata Salazar, así como al ganador del tercer concurso nacional de investigación agraria, respectivamente, destacados mexicanos que han hecho aportaciones significativas en favor de la clase campesina.
compañeros congresistas, sin duda alguna que la justicia social y el derecho agrario han sido a lo largo del siglo XX y en los albores del siglo XXI historia y razón de ser del pueblo mexicano. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. A continuación, el maestro Alberto Pérez Gasca, que también dará unas palabras de despedida para este increíble congreso. Muchas gracias. Pues, muy buenas noches. Es para mí un honor estar nuevamente esta tarde con ustedes y, bueno, con la encomienda de clausurar los trabajos que en estos 4 días este importante congreso ha desarrollado. Desde luego, a nombre de mis compañeros del Pleno, de la magistrada presidenta Claudia Dinora Velázquez González, de la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, de la magistrada Larisa Ortiz Quintero, del magistrado Guadalupe Espinosa Sauceda, de la magistrada supernumeraria Carmen Laura López Almaraz y del mío propio como integrantes del Pleno de los Tribunales Agrarios, del Tribunal Superior Agrario. Verdaderamente es un placer, un honor, un gusto el poder dirigirme a ustedes con este breve mensaje, desde luego para poder clausurar este 27º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional, que tuvo como eje temático los nuevos escenarios del derecho agrario y desde luego en el marco de la memoria de ese insigne mexicano, de ese gran patriota, de ese gran agrarista, don Sergio García Ramírez. Verdaderamente un placer estar acá, un gusto hacerlo a nombre de los tribunales y pues sin mayor preámbulo y desde luego con mucho gusto, siendo las 20 horas con 4 minutos del día 23 de octubre de 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de este 27º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional. Y que sigan otros. Muchísimas gracias. De esta forma, damos por concluidos los trabajos de una edición más de este evento académico, invitándolos para que nos acompañen en el próximo congreso. Muchas gracias y buenas noches.